El tema que nos ha tocado exponer es un tema pues realmente interesante. Es un tema dedicado a una maestra teresiana mártir, que es Victoria Díez y Bustos de Molina. Aquí tenemos en una primera diapositiva. La foto de la izquierda corresponde a una fotografía tipo carnet. Es una foto en la cual pues Victoria aparece seria, formal, diríamos, ¿no? Y es una foto que ha servido pues incluso para hacer una estampa de ella, esta estampa que tiene ya pues algunos años, ¿no? Y la foto de la derecha es una foto muy difundida en la que aparece sonriente. Y al contemplar esta foto, pues no puede menos uno que recordar aquella idea de que la sonrisa expresa la capacidad de la entrega de la persona. Si es cierto que la sonrisa es la entrega de la persona, el reflejo de la entrega de la persona, no podemos menos de decir claramente que Victoria es una persona entregada. Victoria Díez Bustos de Molina, maestra teresiana mártir, nació en Sevilla en 1903 y murió en Hornachuelos, Córdoba, en 1936. Una vida breve y escondida de casi 33 años, la edad de Jesucristo. Hemos escogido a Victoria Díez porque su vida y testimonio evangelizan. Nuestra intención es presentar una charla divulgativa de una persona ejemplar, pero que considerábamos que es poco conocida. La alegría que transmitía a todos era fiel reflejo de aquella entrega incondicional a Jesús, que la llevó al testimonio supremo de ofrecer su vida por la salvación de muchos. Así lo dijo Juan Pablo II en la beatificación de Victoria el 10 de octubre de 1993 en Roma. Y pasamos al siguiente punto, el segundo punto, que es su vida, una breve biografía. Bueno, pues nace en Sevilla en 1903, el 11 de noviembre, y es bautizada el 29. En el año 1909 comienza los estudios primarios. Después, 6 años de dibujo y obtiene la diplomatura. En 1919 comienza los estudios de magisterio. En 1923, acabado magisterio, hace 2 cursos en la Escuela de Artes y Oficios y obtiene un premio de pintura. Las 2 fotografías de la izquierda corresponden a 2 obras de Victoria Díez. La verdad es que pintaba estupendamente. La pintura de la Virgen con el Niño o también el pájaro que vemos en la parte inferior. En el año 1925 prepara oposiciones a maestra y conoce la institución teresiana. Y en el año 1926 accede al magisterio y entra en la institución teresiana. En 1927, el 14 de septiembre, que es el día del Santo Cristo, toma posesión de maestra nacional en Cheles, provincia de Badajoz. Colabora en la parroquia con catequesis de niños y adultos. En 1928, en junio, se traslada a Hornachuelos, en Córdoba, como maestra de la escuela unitaria de 70 niñas. Entregada a las niñas, a sus familias, a la catequesis parroquial, formación de catequistas, acción católica, biblioteca para antiguas alumnas y clases nocturnas para obreras. Y en 1931 va a ser vocal y después presidente del Consejo Local de Primera Enseñanza en Hornachuelos. Por cierto, con ayuntamientos de distinto signo político, porque ella estaba por encima de las diferencias y de los enfrentamientos políticos. La fotografía de la izquierda corresponde a la iglesia parroquial de Cheles, en la provincia de Badajoz, donde tienen su retrato y donde cuentan que nunca le faltan flores, velas y oraciones a sus pies. En el año 1934, la iglesia parroquial es incendiada. Sufre entre 2 fuegos, el fuego destructor de los enemigos de Dios y el fuego sanador de Jesucristo. Victoria va a ayudar al párroco posteriormente a restaurar la iglesia, aunque desgraciadamente en 1936 volverá a ser saqueado el templo. En 1935 asiste a las jornadas para maestras en León, organizadas por don Pedro Poveda, que es el sacerdote fundador de la institución teresiana. Vuelve con mucha ilusión. Y en el año 1936 es detenida el 11 de agosto en su domicilio en Hornachuelos. Y al negarse a renegar de Jesucristo, es asesinada en el pozo de la mina del Rincón, a 12 kilómetros del pueblo. El domingo 19 de julio de 1936 es el último día que se celebra misa en la parroquia en Hornachuelos. Allí se encontraron Victoria con su madre, las hermanas del párroco y muchas personas del pueblo. El lunes 20, los revolucionarios izquierdistas tomaron el pueblo e impidieron la celebración de la misa. El sacerdote consumió las sagradas formas dando la comunión a los feligreses. Estamos viendo una fotografía de la puerta chica de la parroquia,
por donde salieron el lunes 20 de julio de 1936, cuando los milicianos asaltaron la iglesia, impidiendo la celebración de la misa. Y aquí tenemos una frase de Victoria Díez, que dice: yo estoy conforme con la voluntad de Dios y siempre dispuesta a todo. Tercer punto, el martirio. ¿Por qué es detenida y matada? En el pueblo era respetada, aunque a alguno molestaba su religiosidad. Cuentan que, por ejemplo, Victoria respetó la decisión de un padre de que no diera catequesis a su niña. Había una niña a la cual no daba catequesis porque el padre había manifestado que no quería que la recibiera, y así lo hacía. Pero, o sea, que respetaba y no tenía por qué tener problemas. Pero en la violencia de la España de 1936, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay que matar al sacerdote y a la maestra teresiana porque no se puede consentir la propaganda religiosa que hacen en el pueblo. ¿Y quién era el sacerdote? Don Antonio Molina Ariza, que nació en Ruten, provincia de Córdoba, el 16 de agosto de 1904 y murió en Hornachuelos el 12 de agosto de 1936. De familia humilde, siguió la llamada al sacerdocio y ejerció su ministerio en Hornachuelos. De él decían que era sacerdote de buenas y ejemplares costumbres. Murió con 31 años. Procedía de una familia sencilla y religiosa. Entró en el seminario como pobre y fue destinado a Hornachuelos. Fue su único destino, primero como coadjutor y posteriormente como párroco. Y en el momento de su muerte, dedicaba todas sus energías pastorales a predicar, al catecismo, a asistir a los enfermos, con la valiosa colaboración de la beata mártir Victoria Díez y un buen grupo de jóvenes que integraban la acción católica local. Hay que recordar que en 1934 fue provocado un incendio en la parroquia que destruyó el sagrario, un retablo y algunas imágenes. Bueno, pues cuentan que la única respuesta de don Antonio ante estos hechos fue el perdón, y lo hizo en público. Cuando el párroco es detenido y encarcelado, Victoria se encuentra con su hermana Agustina Molina, que lleva unos pañuelos recién planchados. Y Victoria, en un impulso, coge un pañuelo y escribe con lápiz en su interior un breve mensaje de aliento sorprendentemente exigente. Dice así: don Antonio, su camino es el martirio. Por Dios, no decaiga. Junto a la boca de la mina, donde mataron a todos estos, había una piedra alta sobre el brocal del pozo, y sobre ella fueron colocando a las víctimas para que al recibir la descarga de fusilería, la inercia y el peso del cadáver los hiciesen caer al fondo. Don Antonio fue uno de los últimos, y antes les pudo dar la absolución a todos sus compañeros. Este es el lugar del martirio. Ánimo, daos prisa, nos espera el premio, veo el cielo abierto. Esta era una frase que repetía Victoria Díez en esos kilómetros que tuvieron que hacer en la madrugada del 12 de agosto desde Hornachuelos hasta la mina, animando a todos ellos a continuar manteniéndose fieles a Jesucristo. Ahí conocemos pues toda la relación de los que asesinaron aquella madrugada y también sabemos pues bastantes detalles de todo lo que sucedió. A lo largo del camino, los milicianos se acercaban a Victoria, que era la única mujer del grupo, y le decían que si blasfemaba o gritaba ¡viva el comunismo!, la soltaban. Y ella siempre contestaba ¡viva Cristo Rey! El grupo pues llegó hasta la finca del Rincón, donde había una mina abandonada, y piden al guarda de la finca la llave del caserío. El guarda les proporciona la llave que le están pidiendo, entonces entran en el caserío, hacen un simulacro de juicio con condenas de muerte y fusilamiento inmediato, y los van fusilando uno detrás de otro en la mina que está muy cerca de la casa del guarda. Por eso tuvimos el testimonio excepcional del guarda que escuchó los disparos y desde la distancia oía los gritos y fue testigo excepcional del martirio. Como decíamos, a cada uno lo iban colocando sobre la piedra, disparaban y caía al interior del pozo. Algunos cayeron malheridos y estuvieron agonizando durante horas. Y a Victoria la dejaron la última. Sin entrar en detalles, hasta el final le están sugiriendo que diga viva el comunismo y la dejan en libertad. Y ella contestó, y estas fueron sus últimas palabras: digo lo que siento, viva Cristo Rey, viva mi madre. El primer disparo le dio en la cabeza y los demás disparos al abdomen. Un miliciano, impresionado, se acercó y le ató la falda por debajo en un postrer homenaje a su pudor. Después la lanzaron al interior de la mina. La boca del pozo es cuadrada, tiene unos 2 metros por 1,5 metros.
Y sobre la fotografía se ha colocado también una frase de Victoria Díez. Dice, él sabe muy bien que con risa o con llanto lo llevo muy dentro del corazón, en primera fila. Aquí tenemos la entrada a la cripta y el sepulcro de Victoria Díez. Allí está esperando nuestra oración. También esta frase es suya. Creo que ha llegado ya el momento de entregarse completamente y de no regatear nada con el Señor. Esto se encuentra en Córdoba. La estampa de Victoria Díez, con una oración preciosa que vamos a hacer. Señor Jesús, que concediste a Victoria Díez sellar con su martirio una vida de amor y entrega a los pequeños y a los jóvenes en el ejercicio de la enseñanza pública y en las tareas evangelizadoras. Haz que sepamos, como ella, vivir con audacia nuestra fe en medio de las responsabilidades profesionales y familiares. Y concédenos, por su intercesión, la gracia que deseamos alcanzar. Pasamos al cuarto punto, que es la beatificación. En el año 1962, el 24 de mayo, Día de María Auxiliadora, se abre su proceso de beatificación. En 1966, el 30 de junio, se trasladaron sus restos a Córdoba. Y en 1993, el 10 de octubre, es beatificada en Roma por San Juan Pablo II, conjuntamente con San Pedro Poveda, los obispos mártires de Almería y Guadix, y 7 hermanos de las escuelas cristianas de Almería. Fijémonos que todos están unidos por el amor a Dios, la entrega a los demás, en la educación y en el martirio. Hay que considerar que Victoria Díez es la única mujer del grupo de mártires beatificados ese día. Y también hay que recordar que es una mujer sencilla y que destaca también porque, como hemos dicho antes, del grupo de 18 que asesinaron aquella madrugada, todos eran varones menos ella. Aquí tenemos una fotografía del acto de la ceremonia de beatificación en Roma el 10 de octubre de 1993 y posteriormente pues tenemos que estamos en el año 1993. Esta es una fotografía de ese mismo año. Frases del entonces arzobispo de Sevilla, después cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo. El amor no tiene precio. Una mujer ejemplar. Luz para nuestro tiempo. La fe se hizo vida y la palabra se transformó en acciones eficaces. Formación humana, educación, catequesis. Son frases que están dirigidas precisamente a Victoria Díez en un escrito que realizó el entonces arzobispo. Nos vamos al siguiente punto, el quinto punto. Cheles y Hornachuelos, su ejemplo. Su huella en Cheles. Cheles fue el primer pueblo donde ejerció su tarea educativa la joven maestra Victoria Díez y Bustos de Molina, que aunque solo estuvo un curso escolar en Cheles, ha quedado un recuerdo muy extendido en el pueblo. Contribuyó a la mejora de la escuela local, organizó la biblioteca, luchó contra el absentismo escolar trabajando con sus métodos pedagógicos renovados, excursiones al campo, cantos, actividades con las alumnas y labores. Dejó huella. Aquí tenemos la parroquia de la Inmaculada Concepción y la iglesia del Santo Cristo de la Paz en Cheles. En la diapositiva anterior teníamos la parroquia por la puerta exterior, ¿no? Y pasa de Cheles a Hornachuelos. Una frase de las que también tenía Victoria Díez. Pídeme precio, lo que quieras a cambio de la salvación de este pueblo. Es que es verdaderamente impresionante, ¿eh? Cheles y Hornachuelos, estos dos pueblos se han hermanado. Y el motivo, la vida y el testimonio de Victoria Díez. Entonces, uno no puede por menos de quedarse impresionado de ver qué huella dejó Victoria que la recuerdan con tanto cariño. Aquí tenemos ya Hornachuelos. La iglesia de Santa María de las Flores de Hornachuelos con la capilla del Sagrario y la capilla de la Virgen de los Ángeles, que es la patrona del pueblo. Frente a la iglesia se encuentra el grupo escolar número 1, que es el grupo José Palencia, que toma el nombre precisamente de un maestro también asesinado en el mismo grupo que Victoria. La iglesia está en una plaza, enfrente tenemos el grupo escolar y esta es también la prolongación del grupo escolar y un mirador que hay también para que veamos el lugar, bueno, pues las vistas tan magníficas que tiene y cómo es de abierto. Y
En esta diapositiva vemos el ayuntamiento de Hornachuelos, que es, bueno, pues el lugar donde se fraguaron de alguna manera por los trágicos sucesos que se desarrollaron en esos días de agosto terribles de 1936. Y esta es la antigua escuela, que es la escuela de Victoria Díez. Se conserva en la actualidad tal como estaba en su época. Nosotros leemos aquí que es data de principios del siglo XX y sin ser arquitectura tradicional tiene una fábrica de ladrillo muy cuidada. En este colegio desarrolló su trabajo educativo durante 7 años la maestra teresiana y beata doña Victoria Díez y Bustos de Molina. En 1993 fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II y posee el edificio un pequeño museo que la recuerda. Esta fotografía es muy bonita porque es el mismo lugar. En la parte de la izquierda está Victoria Díez, de pie, rodeada de sus niñas, y en la parte de la derecha el estado actual de la escuela. Y tiene una inscripción que dice Grupo Escolar número 2, Victoria Díez. Maestra Victoria Díez. Su trabajo como maestra pues fue realmente innovador. Además de las clases y jardinería, gimnasia, pintura, excursiones, clases nocturnas para jóvenes y mujeres mayores, biblioteca. Bueno, todos la querían. Victoria Díez aparece aquí en estas fotografías con sus alumnas, con las de primera comunión, con alumnas adultas. Todas la querían por su entrega. Su trabajo como maestra hemos dicho que fue innovador. Y sufrió los años 30 con la retirada de los crucifijos, la prohibición de la enseñanza religiosa, la persecución a la Iglesia. Como un detalle también se conserva un azulejo en el cual recogen una frase de una carta que ha escrito Victoria. Y dice, me he metido a jardinera haciendo arriates y sembrando en el jardín de mi escuela. Y esto es, bueno, pues también los laterales y la parte posterior de la escuela, para que veamos cómo conserva, bueno, pues la arquitectura de la época. En general, ¿no? Algún detalle nuevo, por supuesto, el aire acondicionado no estaba en esa época, como todos evidentemente comprendemos. Y luego, esto es justamente desde la puerta de la escuela, la calle mayor que sube desde la escuela hasta la parroquia. Entonces, bueno, pues esta calle la tuvo que hacer ella muchas veces durante todos estos años, porque al final de la calle pues se encuentra la parroquia. Y la fotografía de la derecha pues es la zona posterior de la escuela, que tiene también pues unas vistas muy parecidas a las que veíamos antes pues desde la plaza. Y el actual Colegio de Educación Infantil y Primaria de Hornachuelos pues tiene el nombre de Victoria Díez. Aquí tenemos el edificio actual, moderno, que está, bueno, pues un poco más alejado de la zona, pero que conserva y mantiene el recuerdo. Y el siguiente punto, pues sería el sexto y último punto, ¿cómo evangeliza Victoria Díez y cómo nos evangeliza? Bueno, pues podríamos decir que, primero, con el crucifijo que lleva al cuello, que es su testimonio, y segundo, con su entrega, que es el ejemplo. Ella va a estar en 2 destinos solos, en 2 pueblecitos, y que estos 2 pueblos, Cheles y Hornachuelos, están hermanados gracias a Victoria Díez. ¿Y por qué? Porque en ambos destinos Victoria se puso a disposición del párroco. Y su tarea evangelizadora era siempre dentro de la iglesia. Y ahí tenemos la catequesis, la acción católica y todo lo que le encargara el párroco, tanto el de Cheles como el de Hornachuelos. Vive la cruz en su doble dimensión, de entrega a Dios y entrega a los demás. ¿Cómo vive esa entrega a Dios? Pues ahí tenemos la misa diaria, las oraciones, su evangelización directa. ¿Y cómo tenemos la entrega a los demás? Pues las clases a las niñas de día y a las jóvenes de tarde y su colaboración con todo lo que hubiera pues, en la parroquia. Sí que es cierto que los 2 destinos que tienen Cheles estuvo más tranquila que en Hornachuelos. Bueno, en Hornachuelos también estuvo tranquila en los primeros tiempos, porque en los años 20 en España pues teníamos la dictadura de don Miguel Primo de Rivera. Fue una época de crecimiento y desarrollo. Como curiosidad, en cuanto a colegios públicos, pues se edificaron en los 6 años de dictadura de Primo de Rivera más escuelas que en los 24 años anteriores del siglo. Pero después van a llegar los años 30, que son años de crisis, de laicismo, de enfrentamientos y de guerra, que todos pues conocemos, ¿no? La homilía del Papa, en la beatificación de Victoria Díez, giró sobre la idea central: el amor es más fuerte que la muerte, el amor es vivificante, se manifiesta en la resurrección, en Cristo todo lo puedo, en Cristo crucificado, porque nos ha regalado el Espíritu, y con la fuerza del Espíritu salimos al encuentro de la muerte.
Y en el mismo acto de beatificación estuvieron unidos el sacerdote Pedro Poveda y la maestra Victoria Díez, el fundador de la institución y la primera maestra mártir. La alegría que transmitía a todos era fiel reflejo de aquella entrega incondicional a Jesús que la llevó al testimonio supremo de ofrecer su vida por la salvación de muchos. Juan Pablo II se refirió a ella como la joven mártir. Y realmente la joven mártir, Victoria Díez y Bustos de Molina, es un primer fruto de santidad de la institución teresiana, en la cual realizó su vocación de entrega a Dios. Con una profunda vida interior y dedicada al apostolado, llegó a hacerse toda para todos. Desempeñó su profesión de maestra como una misión, favoreciendo la formación humana y cristiana de las personas a todos los niveles. Viviendo su fe en la realidad cotidiana, puso de manifiesto lo peculiar de la vocación laical, de la que hablaría más tarde el Concilio Vaticano II, que nos dice, a modo de fermento contribuyen los laicos a la santificación del mundo, y de esta manera, irradiando fe, esperanza y amor, sobre todo con el testimonio de su vida, muestren a Cristo a los demás. Frases de Victoria Díez. Jesucristo lo llevo muy dentro del corazón y siempre en primera fila. ¿Qué haré, Señor, para más agradarte? Me entrego del todo, dispón de mí, que por entero te pertenezco. Este pueblo que me has dado, mi pueblo, el que tú me has encomendado, pídeme precio. No me importaría ir al fin del mundo si allí he de darle gloria a Dios. Victoria está en el mundo sin ser del mundo. Crece cada día en la santidad. Vive lo extraordinario en la normalidad de lo cotidiano y anuncia a Cristo. Victoria Díez es un don de Dios a la Iglesia. Siempre de Dios, muy de Dios, toda de Dios. Este tiene que ser tu programa de hoy y de siempre. Esto lo escribe Victoria Díez en una carta a una compañera. Evangeliza así. Victoria fue ejemplo de la pedagogía povedana. Realizar una misión transformadora del Evangelio a impulsos del Espíritu y a través de la cultura y la enseñanza. Lo hizo con una entrega total a Cristo y a quienes estuvieron a su lado, alumnas y compañeros, familias. Es un ejemplo para todos como persona creyente, amiga de Jesús y como maestra dedicada a ayudar a los demás. Nos evangeliza con su alegría serena y juvenil. La alegría es en el educador como la sal en la comida, el principal condimento. Nos evangeliza con su colaboración con el párroco en la catequesis, en la acción católica, en la promoción humana, en la atención privilegiada a los pobres. Nos evangeliza con su sencillez y su disponibilidad, con su generosidad hasta el martirio. Una frase de Victoria. Recuerdo ahora esta frase de Santa Teresa. Hay que ser santamente intrépidas. Si una maestra de la institución teresiana no es santamente intrépida, ¿dónde estará pues nuestro teresianismo? Me parece que con sustos y encogimientos no podemos llamarnos hijas de Santa Teresa, que según frase suya tenía recio corazón. Una frase de una carta de Victoria Josefa Segovia, directora de la institución teresiana. Y ya tenemos pues aquí esta última diapositiva en la cual pues su fotografía y ante ella pues hacemos nuestra última reflexión. La joven mártir se vio ante el 12 de agosto de 1936, se vio ante la alternativa de abandonar su fe o morir por ella. Y porque fue fiel hasta la muerte, la Iglesia la presenta a la consideración de los cristianos como guía para el camino. Beata Victoria Díez ruega por nosotros. Y así terminamos nuestra exposición, nuestra intervención hablando de la Beata Victoria Díez, Bustos de Molina, maestra teresiana mártir. Muchas gracias por su atención.